Bien, pues vamos a empezar viendo el teorema de las raíces racionales. Este teorema dice que si tenemos un polinomio con coeficientes enteros, el coeficiente principal a n distinto de cero, y además tenemos que h entre k es un número racional distinto de cero, una fracción irreducible, que es raíz de este polinomio, entonces el teorema nos dice que h va a dividir al término independiente y k va a dividir al coeficiente principal. Esto lo hemos usado muchas veces desde secundaria para encontrar las raíces de polinomios con coeficientes enteros, para encontrar las raíces racionales. En su día yo lo usé mucho, pero no entendía por qué funcionaba, no sabía demostrarlo. Entonces, bueno, la demostración está aquí. Si h entre k es una raíz del polinomio, al sustituir x por h entre k, pues tendríamos esta expresión de aquí y esto tendría que ser igual a 0 porque h entre k es una raíz del polinomio. Ahora, si se multiplica por k elevado a n en ambos miembros y despejamos a n por h elevado a n, perdón, despejamos a n por h elevado a n, pues nos quedaría esta segunda expresión de aquí. Y ahora fijaros que entonces k divide a n por h elevado a n. Pero tenemos que h y k, h entre k es una fracción irreducible, por tanto k no divide a h elevado a n, y por tanto por el lema de Euclides, que está demostrado en este canal, tenemos que k divide al coeficiente principal. Del mismo modo, si en este paso de aquí, en vez de despejar a n por h elevado a n, lo que despejamos es a 0 por k elevado a n, entonces tendríamos este despeje de aquí, y sacando factor común h, nos quedaría que h divide a 0 por k elevado a n. Y del mismo modo que antes, como h entre k es una fracción irreducible, tenemos que h no puede dividir a k elevado a n, y por tanto, por el lema de Euclides, tenemos que h divide al término principal. Este teorema de las raíces racionales pues se puede usar, por ejemplo, para demostrar que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Lo que se hace es construir un polinomio mónico con coeficientes enteros en el que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 sea una raíz del polinomio. Eso se hace de esta forma, simplemente igualamos x a raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 y vamos manipulando la expresión de forma conveniente para llegar a este polinomio de aquí. Lo tenéis aquí, es muy fácil de entender, así que no voy a mencionar nada más. Ya cuando tenemos este polinomio de aquí, pues tenemos que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 es una raíz de este polinomio. Además es un polinomio mónico con coeficientes enteros. Por tanto, si suponemos que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 es racional, entonces tendremos que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5, pues será un número racional de la forma h entre k, donde k divide a 1, por tanto k tiene que ser igual a más menos 1, y por tanto raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 sería un número entero. Y además raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 tiene que ser un divisor de 4. Por tanto, raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 puede ser más menos 1, o bien más menos 2, o bien más menos 4. Entonces, bueno, ahora simplemente es fácil entrar en una contradicción, porque raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 es distinto de estos 6 valores de aquí, y por tanto tendríamos que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 es un número irracional, porque esta contradicción nace de suponer que raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5 es racional. Bueno, esto es una curiosidad. Lo interesante viene ahora. Vamos a definir lo que son los polinomios de Chebyshev. Los polinomios de Chebyshev son un conjunto de polinomios que se definen para cada número natural n. Tendríamos que el polinomio de Chebyshev 0 evaluado en x es igual a 1, el polinomio de Chebyshev 1 evaluado en x es igual a x, y ya el resto de polinomios de Chebyshev se definen por recurrencia. El polinomio n de Chebyshev evaluado en x pues sería 2x por el polinomio n-1 evaluado en x menos el polinomio n-2 evaluado en x. Estos tienen muchas aplicaciones que yo todavía no conozco, en series de Fourier, interpolación, fórmulas cuadráticas y creo que en más cosas. Nosotros vamos a ver ahora una aplicación de estos polinomios para demostrar cuando coseno, seno y tangente del número pi por un número racional es un número irracional. La propiedad principal que vamos a usar
y que es la propiedad principal de los polinomios de Chebyshev, es que cuando x está en el intervalo -1, 1, entonces el polinomio de Chebyshev n evaluado en x va a ser como el coseno de n veces el arco coseno de x. Es interesante porque fijaros que entonces tenemos que el coseno de n veces el arco coseno de x siempre se puede expresar como un polinomio mónico. Bueno, no sería mónico, pero sí como un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Es algo interesante. Bueno, para demostrar esta propiedad, pues se hace inducción matemática. Se construye un conjunto A que contiene a los números naturales n que cumplen la propiedad. Se ve que el 0 y el 1 pertenecen al conjunto A, se asume la hipótesis de inducción, n pertenece al conjunto A, y junto con esta identidad trigonométrica que tenemos aquí, llegamos a la conclusión de que n más 1 pertenece al conjunto A. Entonces, bueno, tenéis aquí la demostración, podéis pausar el vídeo y verla tranquilamente. Entonces, bueno, esta es otra definición alternativa cuando x está entre -1 y 1 para los polinomios de Chebyshev, que por supuesto, vamos a hacer uso de ella. Bien, pues vamos ya con lo que queremos demostrar. Vamos a demostrar que el coseno de un número racional por el número pi, el seno de un número racional por el número pi y la tangente de un número racional por el número pi va a ser un número racional, excepto cuando el coseno y el seno sean o bien 0 o bien más menos un medio o bien más menos 1, y la tangente va a ser un número irracional excepto cuando sea 0 o bien sea más menos 1 o bien directamente esa tangente no exista. Vale, para demostrar esto, pues llamamos a un conjunto de funciones que se definen como los polinomios de Chebyshev para cada número natural n, dominio los reales y codominio los reales. Y vamos a tener que esta función se define como f sub n de x es igual a 2 veces el polinomio de Chebyshev n evaluado en x medios. Lo interesante de esta función es que todas las funciones, independientemente de quién sea n, pues van a ser iguales a funciones polinómicas con coeficientes enteros, mónicas, es decir, con el coeficiente principal igual a 1 y además de grado n. Entonces, para demostrar eso, otra vez, se hace por inducción, construimos un conjunto que tiene a los números naturales que cumplen la propiedad, se ve que el 0 y el 1 pertenecen a este conjunto B, y después, suponiendo que n pertenece al conjunto B, pues llegamos fácilmente a la conclusión de que n más 1 pertenece al conjunto B. Entonces, bueno, otra vez, esto no me quiero parar mucho aquí, ¿vale? Porque simplemente es una demostración por inducción muy fácil de hacer, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es uso de la propiedad principal de los polinomios de Chebyshev, es decir, de esta definición alternativa, ¿vale? La definición en la que utilizamos el coseno. Entonces, fijaros, si está aquí, si queremos hallar la imagen de 2 coseno de teta bajo la función n, pues sería 2 por el polinomio de Chebyshev n evaluado en el coseno de teta, tal y como nos dice la definición de la función f, ¿vale? Entonces, tendríamos ahora que usar la propiedad principal que tienen los polinomios de Chebyshev, y es que este señor de aquí, el polinomio de Chebyshev n, evaluado en el coseno de teta, es como 2 veces el coseno de n veces el arco coseno del coseno de teta, ¿vale? Tal y como nos dice la propiedad fundamental de los polinomios de Chebyshev. Y bueno, el arco coseno del coseno de teta es como el coseno de teta, y entonces nos queda 2 veces el coseno de n por teta. Entonces, si a teta lo igualamos con el número p entre q por el número pi, pues entonces tendríamos que q por teta es p por pi. Ahora, si intentamos evaluar 2 veces coseno de teta bajo f sub q, bueno, pues como f sub q de 2 veces coseno de teta es como 2
veces coseno de n por teta, pues esto sería como 2 coseno q por teta. Pero q por teta es p por pi. Y el coseno de p por pi es o bien 1 o bien menos 1. Por tanto, esto es más menos 2. Por tanto, si este número de aquí, bueno, por tanto, fijaros que 2 coseno de teta es una raíz del polinomio fq de 2 coseno de teta más menos 2, ¿vale? Porque tenemos que esto de aquí es más menos 2, por tanto tenemos que 2 coseno de teta es una raíz de este polinomio de aquí. Además, este polinomio es un polinomio con coeficientes enteros y es un polinomio mónico. Por tanto, si decimos que 2 veces coseno de p por q por pi es un número racional, pues tiene que cumplirse el teorema de las raíces racionales. Es decir, tendríamos que como este señor de aquí es mónico y estamos suponiendo que esto es un número racional, entonces esto tiene que ser un número entero. Y además tiene que ser un número entero en el que coseno de p por q por pi está en el intervalo menos 1, 2. Por tanto, esto de aquí, pues o bien es 0, o bien es más menos 1, o bien es más menos 2. Y por tanto, coseno de p por q por pi, o bien es 0, o bien es más menos un medio, o bien es más menos 1. ¿Vale? Y ya estaría demostrado. Si hemos demostrado que si el coseno de un número racional por el número pi es un número racional, es decir, pertenece a los racionales, ¿vale? Entonces tenemos que el coseno de p por q por pi tiene que ser o bien 0, o bien más menos un medio, o bien más menos 1, ¿vale? Para el resto de valores, pues siempre es un número irracional. Bien, ahora vamos a demostrar que el seno de p por q por un número pi es un número irracional, excepto cuando este seno de p por q por el número pi es 0, o es más menos un medio, o es más menos 1. Y eso es muy fácil, porque el seno de p por q por pi es igual al coseno de pi medios, bueno, es igual al coseno de pi medios menos p por q por pi, menos esto de aquí, ¿no? Es una otra identidad trigonométrica básica. Y bueno, ahora sacando factor común el número pi, entonces tendríamos el coseno de un medio por menos p entre q por el número pi, pero un medio menos p entre q por el número pi vuelve a ser otro número racional, y entonces tendríamos el coseno de un número racional por el número pi. Y si suponemos que esto es un número racional, entonces esto de aquí, coseno de p entre q' por el número pi, tiene que ser o bien 0, o bien más menos un medio, o bien más menos 1. Y por tanto, el seno, como es igual a esto de aquí, como este seno es igual a este coseno, pues entonces el seno de p entre q por el número pi tiene que ser igual a 0 más menos un medio, o bien más menos 1. Por tanto, este seno de aquí es un número racional solamente cuando sea igual a 0, o sea más menos un medio, o sea más menos 1. En el resto de casos vamos a tener siempre un número irracional. Y bueno, para la tangente se hace un poco de lo mismo, es un poco más largo, un poco más pesado, pero tampoco es muy difícil. Tendríamos, si suponemos que la tangente de p entre q por pi es un número racional, bueno, pues entonces tendríamos que 1 menos la tangente al cuadrado de p entre q por pi entre 1 más la tangente al cuadrado de p entre q por pi, pues tiene que ser un número racional, obviamente, porque si esto es un número racional, su cuadrado también es un número racional y por tanto esto tendría que ser un número racional. Pero esto de aquí es muy fácil ver que es igual al coseno de p entre q por 2pi. Entonces, si suponemos que esto es un número racional, entonces esto de aquí también es un número racional, y por tanto, si esto es un número racional, como p entre q por 2 se puede ver como otro número racional, pues entonces tendríamos que este coseno tiene que ser o bien 0, o más menos un medio, o bien más menos 1. Y ahora hay que ir caso a caso. Entonces vamos a suponer que este coseno es 0. Entonces, si este coseno es 0, eso significa que p entre q por 2pi, pues tiene que ser igual a pi medios más un número entero por el número pi. Entonces, bueno, ahora simplemente despejamos p entre q por pi. Entonces, p entre q por pi tendría que ser igual a pi por 1 más 2 veces un número natural, es decir, un número impar entre 4.
Y bueno, cuando P entre Q por pi es pi veces un número impar entre 4, entonces tenemos que es fácil ver que la tangente de P entre Q por pi o bien es 1 o bien es más menos 1. En el otro caso, en el que en el que coseno de P entre Q por 2pi sea más menos un medio, sea cualquiera de estos dos valores, más menos un medio, entonces tendríamos que P entre Q, del mismo modo que antes, tendríamos que P entre Q por pi, pues tiene que ser igual a pi por un múltiplo de 3 más 1 entre 6. Y bueno, entonces la tangente de P entre Q por pi o bien es más menos raíz cuadrada de 3 o bien es más menos raíz cuadrada de 3 entre 3. Y esto siempre es un número irracional, ¿vale? Y por último, si el coseno de P entre Q por 2pi es más menos 1, pues del mismo modo que antes tendríamos que la tangente de P entre Q por pi tiene que ser igual a 0 o bien no existe. Por tanto, ya hemos demostrado que la tangente del número pi por un número racional es un número racional solamente cuando sea igual a 0 o bien no exista esta tangente. Y ya hemos demostrado lo que queríamos ver, es decir, que el seno, el coseno y la tangente de un número racional por el número pi siempre es un número irracional, excepto en estos casos de aquí, cuando el coseno y el seno sean 0, o bien más menos un medio, o bien más menos 1, o la tangente sea 0 o más menos 1, o no pertenezca a, o no exista, no esté definida, perdón. Entonces, o visto de otro modo, el coseno, el seno y la tangente del número pi por un número racional solamente son racionales, solamente pueden ser iguales a los números racionales 0, más menos un medio o más menos 1. En el resto de casos serían números irracionales. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.